esta noche. Vamos a estudiar un poco la palabra del Señor. Y yo quisiera que si usted fuese tan amable, tuviese su Biblia a la mano, tuviese tal vez una libreta, un papel en el que pueda tomar algunas notas de lo que vamos a estar hablando hoy. Yo creo que es importante que a diario podamos nosotros alimentarnos de la palabra del Señor y que tomemos esta palabra escrita y la hagamos una palabra viva. Yo voy a tratar de ser breve, no voy a tratar de ser muy largo, muy extenso, pero sí quiero que usted vea esta dinámica que estamos llevando a cabo esta noche, donde usted, el hermano que abrió su hogar, la hermana que abrió su hogar para que los hermanos llegasen y pudiesen juntos orar y pudiesen juntos sacar un rato para estudiar la palabra. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que yo me lo he inventado, esto es algo bíblico. En el libro de Hechos encontramos a la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, que ellos, dice la palabra, que se reunían en las casas y se reunían en el templo. Ellos compartían el pan en las casas, tenían comunión los unos con los otros. Había una vivencia dentro de esa iglesia que era única. La razón por la que esta iglesia, o una de las razones por las que esta iglesia primitiva vivía de la manera en que vivía, era porque ellos estaban a la expectativa del pronto retorno de Cristo. Ellos sabían que su maestro se había ido, que él había prometido regresar por ellos. Y ellos tenían muy cercano a ellos la inminencia del retorno del maestro por ellos. Y esta iglesia que tenía ese inmanente deseo del regreso de Jesucristo, vivía una vida con propósito, vivía una vida con metas, y tenían un estilo de vida muy diferente al que nosotros vivimos en el día de hoy. La iglesia del siglo XXI es muy diferente a la iglesia del primer siglo. No tenían las comodidades que nosotros tenemos hoy. El templo se lo habían destruido. Las condiciones de vida no eran y no son las mismas que ellos experimentaron. Lo que ellos tenían, que tal vez nosotros no tenemos a la manera de ellos, es que ellos habían vivido, por lo menos los discípulos y algunos de los seguidores del maestro, habían vivido 3 años y medio. 3 años en que ellos vieron a Jesús hacer milagros. 3 años en los que ellos vieron al maestro debatir la fe con aquellos religiosos del tiempo de ellos. 3 años en los cuales ellos pudieron palpar con sus propias manos, ver con sus propios ojos las cosas que el maestro hacía. Escucharon las palabras que él les decía. Y ellos saborearon esos 3 años y medio. Y ellos se quedaron con el anhelo, con el deseo de reunirse una vez más con su maestro. Y es en el capítulo 1 del libro de Hechos que encontramos a Jesús una vez resucitado. Vaya conmigo allá, Hechos capítulo 1. Encontramos a Jesús resucitado, que cuenta la historia que por 40 días Él estuvo enseñándoles y demostrándole con pruebas indubitables. No había duda que Él había resucitado. Dice el capítulo 1, versículo 1 del libro de Hechos. Y entienda algo, este libro se llama el Hechos de los Apóstoles. Pero según vamos a ver, porque vamos a empezar a comer del libro de Hechos y de las epístolas,
vemos que en realidad en este libro de Hechos, el que se roba el espectáculo, si pudiéramos decirlo de esa manera, el que es el centro de atracción a través de este libro, es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que usa a los apóstoles para que hagan maravillas, para que hagan prodigios, para que puedan dar su vida por el Evangelio. Nosotros necesitamos aprender de esta iglesia primitiva. Nosotros debemos de emular y de imitar la fe de estos primeros cristianos. Les decía el domingo que Dios nos está dando un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo debe involucrar y debe envolver una vida más consagrada, una vida más entregada, una vida que sea guiada por el Espíritu Santo y por la dirección de Dios en nuestro diario vivir. Que no haya entre nosotros nadie que pueda pasar semanas, días, semanas, meses, sin gustar el comer de la palabra. Que no haya entre nosotros nadie que se sienta cómodo no congregándose. Que no haya entre nosotros nadie que busque cualquier excusa para no llegar al templo, para no reunirse con los santos, para no hacer lo que la palabra de Dios dice, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más viendo que ese día se acerca. Esta iglesia primitiva, esta iglesia que vio al Maestro crucificado, esta iglesia que por 10 días estuvo sumergida en una búsqueda intensa de lo que el Maestro le llamó la promesa del Padre, es la iglesia que el Espíritu Santo va a usar para revolver el mundo y para traer un cambio que hasta el día de hoy nosotros somos testigos y somos partícipes de esto que esta iglesia comenzó. ¿Y por qué lo comenzó esta iglesia? Bueno, lo comenzaron porque se dejaron guiar por el Espíritu. Lo hicieron porque fueron llenos del poder, de la autoridad del Espíritu Santo, como se les había prometido. Pero vamos al texto, para que sea el texto el que hable. El capítulo 1 del libro de Hechos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí está Lucas hablando. Lucas es el escritor del libro de Hechos. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por esta razón en particular, la iglesia primitiva vivía el estilo de vida que vivían, porque ellos estaban a la expectativa del pronto retorno de Cristo, del Cristo que les había prometido que regresaría un día, del Cristo que le prometió en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, diciendo: yo me voy a preparar lugar para vosotros, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta iglesia tenía la esperanza. Su fe estaba basada en las palabras del Maestro. Su fe estaba basada en las promesas que Jesús les había hecho. Y Él les había dicho que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Ellos vieron a Cristo crucificado y por 40 días lo vieron resucitado. No había duda en la mente de ellos que lo que Cristo les había dicho, Él lo iba a cumplir. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero fíjese, si leemos detalladamente el pasaje, y permítame, en esta noche, estamos gente que nos conocemos, ¿verdad? No, tratemos de no ser muy, ¿qué palabra podía utilizar? Falsos, fake, ¿verdad? No queremos ser fake, queremos ser claros y queremos ser precisos. Si hay algo que le hace falta a la iglesia cristiana de Ebenezer, es la llenura del Espíritu. Si hay algo que nos falta a nosotros como organización, es el conocer a la persona del Espíritu Santo. Si hay algo que debe inquietarnos a nosotros, es el no ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestras reuniones. Y eso nos debe preocupar a todos, no solamente al liderazgo, sino a todos y a cada uno de nosotros los que leemos la Biblia. Porque yo no sé si usted sabe, pero Jesús no está aquí con nosotros. Él fue tomado al cielo, lo acabamos de leer. Él fue arrebatado y Él está en el trono, Él está en su trono en el cielo con el Padre. Y dice la palabra que Él está ahí intercediendo por usted y por mí. Antes de Él partir, Él nos dijo que iba a dejar con nosotros un consolador. Si no me equivoco, es el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Vamos rápidamente ya. Juan, capítulo 16. Versículo 5 dice: pero ahora voy al que me envió. Ese es Jesús hablando. Voy al que me envió, el Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? O sea, Jesús estaba inquieto. Dice: bueno, yo me voy a regresar de donde vine. Y usted, ninguno me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Había un beneficio en el que Jesucristo fuese arrebatado. Había un beneficio para el pueblo, había un beneficio para los discípulos, para la iglesia del tiempo de Jesús, si Él era tomado. Y Él dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, Él va a tener unas funciones, Él va a tener un trabajo. Él va a convencer al mundo de pecados, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar el Consolador. Aquí vemos una sucesión, si pudiéramos usar la palabra sucesión, en ministerio, una sucesión ministerial. Jesús viene al mundo, nace de María, crece, se desarrolla. A los 33 años de edad, a los 30 años de edad, comienza su ministerio público. Muere en la cruz del Calvario, resucita. En la cruz del Calvario Él dijo, una de las últimas palabras, o la última palabra que Él dijo en la cruz del Calvario, fue, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba reconociendo que Él estaba terminando la obra que el Padre le había dado para que Él hiciera aquí en la tierra. Y que ahora, a Él partir, si no venía alguien, era probable que el esfuerzo, el trabajo, la misión que Él vino a realizar pudiese deshacerse, porque los hombres, lamentablemente, somos así. Necesitamos algo que nos esté constantemente motivando, que nos esté retando. Y muchas veces necesitamos a alguien que esté constantemente animándonos para poder seguir adelante. Como el deportista, como el niño o el joven que comienza un nuevo deporte, una nueva tarea, un nuevo reto, que tiene a los padres para animarle, que tiene al entrenador para corregirlo, y estás haciendo mal aquí y necesitas practicar más esto. Necesitamos muchas veces un entrenador. Dios conoce nuestra humanidad y por lo tanto Él sabía que si nos dejaba solos, era probable que los discípulos se regresasen otra vez a la pesca y se olvidasen de todo lo que habían visto. Y Él dice, les voy a dejar un consolador, les voy a dejar el Espíritu Santo, para que esté con ellos y esté en ellos. El consolador, la palabra griega es paracleto, es el amigo de la mano derecha, el que ayuda, el defensor. Y el maestro se fue, pero dejó al consolador. En el último capítulo del libro de Lucas, capítulo 24 del libro de Lucas, en el versículo 49, encontramos a Jesús diciendo estas palabras: antes de ascender al cielo, antes de ser tomado al cielo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La orden de Jesús a sus discípulos es: quédense en Jerusalén. Porque en Jerusalén va a ocurrir algo. Yo voy a enviarles ahí, a Jerusalén, la promesa del Padre. Lo que Él les había dicho, que el Padre iba a enviarles. La promesa del Padre. Y leemos en el capítulo 1 que ellos estaban en Jerusalén. Leemos el versículo 4. Las mismas palabras que encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 49. Y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ellos habían oído al maestro decirle eso anteriormente. Ellos habían escuchado, habían platicado con el maestro de esta situación. Es probable que en privado ellos habían inquirido al maestro sobre la promesa que iban a recibir y los requisitos que tenían que llenar para poder recibir esa promesa. Uno de ellos, el único, que dice aquí, es: quédense en Jerusalén. Jerusalén iba a ser la sede, y es la sede, y será la sede del reino de Cristo. Por lo tanto, Jerusalén hoy es uno de los terrenos más deseados, más buscados, más peleados
Porque todo el mundo quiere Jerusalén. Los musulmanes quieren Jerusalén. El católico quiere Jerusalén. El judío tiene Jerusalén. Porque Jerusalén tiene un lugar especial en el plan divino, en el plan de Dios. Y fue en Jerusalén, en un aposento alto, donde la iglesia de Cristo comenzó. La iglesia que somos usted y yo. La iglesia de Jesucristo, la novia, comenzó en el aposento alto en el día de Pentecostés. Muchos dicen que nació en la cruz del Calvario. Bueno, podríamos decir que en la cruz nació y en el aposento alto maduró, si pudiéramos decirlo de esa manera. ¿Okay? Pero fue el día de Pentecostés, en el aposento alto, que ocurrió algo que transformó, que cambió, que alteró el destino, la ruta, el rumbo de la iglesia, de los discípulos y de todos aquellos que habían seguido al Maestro. Porque fue en Jerusalén, en ese aposento alto, que se cumplió lo que el Maestro les dijo en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Hechos a sus discípulos. Y Él les dijo, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos. Y en el versículo 8 dice, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia primitiva logró todo lo que logró porque fueron investidos, fueron llenos, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pasaje clave aquí, el versículo 8 nos dice, pero recibiréis poder. Pudiéramos enfocarnos en la palabra poder y pudiéramos hablar mucho más sobre lo que es poder. La palabra griega es la palabra dunamis. ¿Ok? Pero el poder vendría cuando llegara sobre de ellos el Espíritu Santo. O sea, que si el Espíritu Santo no venía, el poder no llegaba. Si el Espíritu Santo no descendía sobre de ellos, como Jesús le dice a sus discípulos, ellos no iban a recibir el poder para llevar a cabo la tarea que tenían por delante. Porque la tarea de ellos era predicar el evangelio del reino. Fue la misión que Jesús les dejó. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La misión de la iglesia no era edificar templos. La misión de los discípulos no era ir a ser políticos. La misión de ellos no era ir a recaudar dinero en las ciudades en las que ellos fueran. La misión de los discípulos y la misión nuestra es la de predicar el evangelio de Cristo. El primer sermón de Juan incluía esas palabras. Las palabras que Juan predicó fueron las siguientes: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. Jesús viene detrás de Juan, que Juan fue su precursor, y el mensaje de Jesús es el mismo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y Jesús les dice a sus discípulos: ustedes van a ir a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación involucran el arrepentimiento de pecados. Involucra el tornarse, el darle la vuelta al mundo, el abandonar el estilo de vida pecaminoso y el hacerse o el agarrarse de los principios espirituales del reino y de hacerse uno con Cristo. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta gente de la primera iglesia no contaban sus vidas. Para ellos sus vidas no tenían valor. ¿Por qué sus vidas no tenían valor? ¿Por qué ellos podían, como lo hizo Esteban, poner su vida a la muerte, exponerse a ser apedreados, a ser traspasados con una espada, a ser ahorcados? ¿Por qué ellos se atrevían a ser crucificados por la causa del reino?
porque ellos recibieron el poder para ser testigos. Y ustedes me han escuchado a mí un montón de veces decirle que esa palabra testigo en este pasaje significa la palabra mártir. Significa el poder poner su vida para un fin violento. Usted busque la definición de mártir. Busque la etimología de la palabra mártir, que es donde viene la palabra mártir. Y pudiéramos, si tuviese una pizarra, tal vez para la próxima ocasión pueda tener la pizarra y podamos escribir y podamos estudiar y podamos hacer un poquito algo más enseñanza, un poquito más profunda. Pero solamente en esta tarde quiero dejarlos picados con este asunto del poder y del Espíritu Santo. Porque si no nos llenamos de poder, no vamos a perder el temor. Mientras no tengamos poder, el temor nos va a sobrecoger y no vamos a poder llevar a cabo la misión que nuestro Padre nos ha dejado, que nos ha dicho a nosotros que también tenemos que ir a predicar el Evangelio. Hay un mundo que alcanzar, hay un mundo que se pierde a nuestros pies, a nuestro lado. Hay una humanidad que está perdida. Hay un mundo que se va al infierno día tras día. Personas descienden a la perdición eterna. Y la iglesia de Jesucristo, la que se llama iglesia de Jesucristo, porque no ha procurado la llenura del Espíritu, está sentada a la orilla del camino. Está sentada como un simplemente observador y no está involucrada en lo que Cristo le dijo que se involucrara, en la predicación del mensaje de buenas nuevas, en la predicación del mensaje que transforma, en la predicación del mensaje que altera la vida del ser humano. Necesitamos la llenura del Espíritu. Y le digo una cosa, orando hoy y dejando de orar por 6 meses, no vamos a recibir la llenura. Pidiendo hoy y olvidándonos por los próximos 5 meses de pedir, no vamos a recibirlo. Hermanos, en realidad hay muchas iglesias, hay mucha gente que no han experimentado la llenura del Espíritu, que no saben, que están como aquellos hermanos, creo que era en Efesios, en el capítulo 10 o 11 del libro de del libro de Hechos, donde el hermano Pablo o Pedro llegó al lugar y les preguntó que se habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. No me recuerdo de la cita ahora mismo, en el nombre del Señor. Pero hay muchas iglesias que están de la misma manera, de la misma forma. No tienen conocimiento del poder y de la unción que hay escondidos en la llenura del Espíritu Santo. Nos investimos de Él. Él está en nosotros y Él está con nosotros. Él nos capacita para llevar a cabo la obra que necesitamos llevar a cabo. Si la iglesia del siglo XXI no despierta a la realidad de la necesidad que tiene de la unción del Espíritu, vamos a desaparecer y vamos a ver a las falsas religiones y vamos a ver a los falsos cristos y vamos a ver a los falsos maestros venir y engañar a nuestros miembros, a los miembros de nuestras iglesias, a los hermanos en nuestra comunidad. Y no vamos a poder hacer nada porque nosotros mismos vamos a estar de manos atadas por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza en lo que nuestro maestro nos dijo. Y él nos dijo, no se vayan de Jerusalén. O le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense. Él no les dijo cuántos días iban a esperar. En ningún momento. Él simplemente le dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean investidos. Si usted continúa leyendo el pasaje, usted encuentra que ellos estuvieron orando por 10 días y estuvieron buscando esa promesa. Versículo 12 dice la palabra, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y se procede a escoger a Matías. Se procede a escoger un hombre para que reemplace a Judas. Pero en el capítulo 2, y en el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Jesús está 40 días enseñándoles. 40 días después de su resurrección, enseñándoles. Y dice la palabra aquí que el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Pentecostés significa 50. La diferencia entre 40 y 50 es 10. 10 días estuvieron ellos en Jerusalén buscando la promesa del Padre, buscando la llenura del Padre, para poder recibir el poder. Sin oración no hay poder. Sin llenura del Espíritu no hay poder. Métase eso bien en su cabecita, hermano, hermana, que me está escuchando, que está viendo este video. Si no oramos, si no buscamos la llenura del Espíritu, no tendremos el poder para poder llevar a cabo la obra, la voluntad, el deseo de nuestro Padre que nos ha llamado. Por eso en esta noche mi petición, en esta noche mi clamor y en esta noche mi preocupación es que la iglesia cristiana de Benecer se llene del poder del Espíritu Santo. De que nosotros, los líderes, seamos gente llena del Espíritu. Que dejemos las niñeces, las tonterías, las insignificancias. Y que maduremos. Es tiempo ya de madurar. Tenemos 25 años como iglesia. Han pasado, puedo decir, miles de personas por nuestra congregación. No exagero al decir que han pasado miles de personas por nuestra congregación. Y algunas experimentaron esa llenura. Y otras vinieron a la iglesia, recibieron a Cristo como Salvador, salieron y se fueron a otro lugar y por allá experimentaron esa llenura, ese poder, esa manifestación. Y están sirviendo a Dios. Pero tenemos todavía en nuestras filas personas que llevan 15, 20 años en la congregación sin un cambio, sin una experiencia personal, sin una manifestación poderosa del Espíritu de Dios en sus vidas. Y déjeme decirle, es tiempo ya de que estemos alimentándoles con cucharitas y dándole la comida para que usted coma. Es tiempo ya de que usted, hermano, hermana, se preocupe de alimentarse, de autoalimentarse. Y de usted sacar tiempo para orar, y de sacar tiempo para buscar a Dios, de sacar tiempo para ayunar, de vigilar, de llorar delante de la presencia del Señor. Usted diga, como dijo Jeremías, que mis ojos se deshagan como lágrimas, que yo me doble como el junco, que me quebrante. Es tiempo de ir la milla adicional. Es tiempo ya de olvidarnos lo que queda atrás y de extendernos a lo que está adelante. Las promesas de Dios son amplias para nosotros. Las promesas de Dios son extensas para nosotros. Y Dios nos da responsabilidades. Y Dios nos ha bendecido. No podemos decir que Dios no nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido grandemente. Pero con esa bendición viene una responsabilidad de llenura, de búsqueda, de la unción de Dios. No confundamos la unción con gritería. No confundamos la unción con ciertas cosas que la gente hace, que le llaman unción. Amén. Pero necesitamos la unción de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Necesitamos que la gente puedan
hablar en lenguas, que puedan interpretar lenguas, que haya profecía, que haya discernimiento de espíritu, que haya palabra de ciencia, que haya palabra de sabiduría, que haya sanidades, que haya fe en medio de la iglesia. Y que podamos ver la gloria de Dios y que podamos ver al perdido salvado, que es lo que más debe importarnos a nosotros, que el perdido se salve y que la iglesia sea llena para la gloria y honra de nuestro Señor. ¿Qué ocurrió en el capítulo 2 del libro de Hechos? Están juntos, están unánimes, están orando, están buscando a Dios, están, aleluya, preocupados por recibir la promesa. Dice la palabra que de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Necesitamos que ese estruendo, necesitamos que ese ruido, necesitamos que ese viento, oiga, se meta en nuestras casas, se meta en nuestro templo, se meta donde estamos nosotros, donde quiera estemos, ese viento, ese estruendo irrumpa y que aparezcan lenguas repartidas como de fuego. Yo no le digo que el hablar lenguas es lo máximo que usted pueda alcanzar. Hermanos, esa simplemente es la puerta que se va a abrir para los dones. Es la puerta que se va a abrir para los dones. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 12, en el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios, anhelad los dones mejores. No solamente anhele el hablar en lenguas, es importante el hablarlas, es simplemente recibir el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero también es necesario que haya palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que haya discernimiento de espíritu, que las lenguas que se hablan se puedan interpretar, porque cuando yo hablo lenguas, yo hablo misterios con Dios, yo me edifico por el que me escucha, no. Pero dice la palabra que las lenguas son como señal para el incrédulo, no para el creyente, es para el incrédulo. Pero necesitamos una relación más profunda, más íntima, más personal con el Espíritu Santo. Mire que cuando usted se levante en la mañana, usted converse con su amigo, el Espíritu Santo. Y que usted le diga al Espíritu Santo, ¿qué tú quieres hacer conmigo hoy? ¿A dónde tú quieres llevarme hoy? ¿Qué tú quieres que yo haga? Dame las palabras correctas. Guíame a los lugares indicados. Y permíteme que yo sea un canal por el cual tú puedas glorificarte en el día de hoy. Y que podamos movernos con la dirección del Espíritu. Y que podamos movernos bajo la unción del Espíritu. Cuando ese poder llegue, cuando ese poder se manifieste, vamos a poder hacer como los primeros apóstoles. Vamos a poder dar nuestra vida por el Evangelio. Pero hay muchos hoy que si se levantase una persecución, hay muchos hoy que si entrasen en nuestros templos, las autoridades, y nos quitaran las Biblias, y nos negaran el reunirnos, y nos negaran el congregarnos, y nos forzaran a negar la fe, hay un buen por ciento que negaría la fe, que negaría la fe y que correría porque no tienen el poder, no tienen la unción, no tienen la valentía, el coraje, la dedicación, por la ausencia del poder del Espíritu Santo en su vida. Y en esta noche yo quiero retarle, y en esta noche yo quiero motivarle a que usted haga como hizo la iglesia primitiva en Jerusalén. Por 10 días ellos estuvieron orando, buscando la presencia de Dios y esperando con ansias el bautismo con el Espíritu Santo. Le garantizo que el día que lo hagamos, nuestra iglesia será diferente. Nuestra comunidad verá la diferencia en nosotros. Nuestros seres queridos que no conocen al Señor van a ver la diferencia y van a querer tener lo que nosotros tenemos. Así que en esta noche, mi reto para ustedes, comience hoy. Agárrese un calendario y diga, hoy es el comienzo de una nueva vida para mí. Hoy es el comienzo de una nueva búsqueda. Hoy yo voy a comenzar a orar
por la llenura del Espíritu, porque yo quiero ese poder, porque yo quiero esa unción, porque yo quiero esa capacidad para usarlo, no para mi beneficio propio, para usarlo para la gloria y honra de aquel que me llamó, de aquel que me salvó, de aquel que me escogió y me ha dado la responsabilidad de predicar su palabra y de traer a otros a sus pies. ¿Acepta el reto? Hagan la prueba. Ayunamos por 30 días. Hace un mes atrás. ¿Verdad que sí? Usted jamás pensó que podía hacerlo. Lo logró. Entonces, yo le garantizo que usted puede. Si usted acepta el reto, diga, amén, pastor, yo acepto el reto. Y vamos a orar, vamos a comenzar a orar. Vamos a comenzar a ayunar. Saque un día a la semana para que usted ayune. Por la unción de Dios, por el Espíritu Santo. Haga un sacrificio semanal para que Dios le bautice con el Espíritu Santo, para que Dios le llene. Deshágase de toda basura teológica que le han predicado, que le han dicho, cosas, ideas que usted escucha en la televisión, en la internet, acerca del bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios no necesita updates. No es como un programa de computadora que anualmente que está haciéndole un update. Esta palabra no necesita update. Lo que ella dice es y se acabó. Lo que ella dice se cumple y se acabó. Y lo que Jesús o lo que Dios hizo con sus discípulos, que les dijo, quédense en Jerusalén, busquen la promesa, pero no se vayan hasta que no la reciban. Le garantizo que si usted busca a Dios con esa intensidad y si usted hace un compromiso con Dios y usted hace un voto y usted le cumple a Dios, le garantizo que Dios le va a corresponder y Él va a derramar sobre usted el Espíritu Santo. Y cuando menos usted se lo espere, usted va a poder experimentar en su propia vida esa llenura del Espíritu Santo que le da el valor a usted, que le da las fuerzas, que le da la valentía para usted poner su vida por el Evangelio si así tuviese que hacerlo. Vamos a orar en esta noche para que Dios nos ayude y para que Él nos permita el asirnos de la palabra, el abrazar la palabra, el amar la palabra, el creer la palabra y creerle a Dios que lo que Él hizo con los discípulos en la iglesia primitiva lo puede hacer con nosotros. Yo quiero que Él lo haga en nosotros. Yo no sé si usted lo anhela, pero yo quiero que Él lo haga en nosotros. Yo quiero verle, hermano, yo quiero verle, hermana, a usted. No simplemente hablando en lenguas en la iglesia y viviendo como un pecador en el mundo. No, yo quiero ver a usted en una vida consecuente, una vida estable, una vida sólida, una vida robusta, una vida ejemplar dentro de la congregación y fuera en su comunidad. Y que por su testimonio y que por lo que usted se atreve a hacer, porque ha recibido la llenura del Espíritu. Antes le pedían oración y usted decía, ok, yo voy a orar allá, le voy a decir a los hermanos que oren. Hoy le dicen que hay alguien enfermo y usted dice, ¿dónde está el enfermo? Vamos a orar. Le hablan de un endemoniado. Ay, no. Usted dice, ¿dónde está ese endemoniado? Vamos a ir a romper cadenas, vamos a quebrar yugos en el nombre de Jesús y vamos a actuar en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos el poder, tenemos la unción del Santo que está en nosotros. Y el Espíritu Santo no nos va a dejar avergonzar. No va a dejar que el enemigo nos avergüence. Porque Él viene a darnos todo lo que el Padre quiere que tengamos. Él es nuestro consolador. Él es el amigo de la mano derecha. Y Él está con nosotros para llevarnos a toda verdad, a toda justicia. Y para que podamos nosotros llevar a cabo la obra que nuestro Padre nos ha dejado. Oramos. Cierren sus ojos ahí en su lugar y vamos a hacer una oración en esta linda noche. Eterno Dios, te damos gracias. Gracias por este privilegio que me das de hablar con mis hermanos a través de este medio. Yo imploro, Padre querido, que seas tú derramando sobre nosotros de tu Espíritu Santo. Que la iglesia pueda experimentar un nuevo nacimiento en el sentido espiritual. Un nuevo nacimiento en el espíritu de búsqueda. Un nuevo nacimiento en el espíritu de hambre, de sed, de justicia. Tu palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Tu palabra dice que tú darías el Espíritu Santo a quienes te lo pidieran, a los que están cerca, a los que están lejos, a cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Es para nosotros esa promesa. Yo la reclamo en el día de hoy. Yo te doy gracias, Padre bueno, porque yo sé que hermanos, hermanas de nuestra congregación, jóvenes y jovencitas, niños, van a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Sus vidas van a ser transformadas, sus vidas van a ser cambiadas, van a ver la vida de un punto de vista diferente. Su perspectiva del mundo va a cambiar. Ellos van a poder, Señor, disponerse a servirte, a caminar en santidad. Van a disponer sus vidas a lo que tú quieras que ellos hagan. Hay algunos que están trazando planes, que se están haciendo metas, pero que esas metas, esos planes no se alinean con la voluntad de Dios para sus vidas. Yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú revelándoteles en sueños, en visiones, que seas tú hablando a través, aleluya, de la predicación de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra, a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu y dando dirección a tu pueblo. Porque hay una mies que es abundante y hay muy pocos obreros. Y necesitamos obreros que se dispongan a ir a la mies. Y el Espíritu Santo es especialista en separar a hombres y a mujeres para enviarlos a la mies, para que multitudes sean salvos. Escoge de entre nosotros. Selecciona de entre nosotros como seleccionaste a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Escoge esta juventud que está apasionada por ti, Señor. Que ellos puedan, Señor amado, llenarse de ti de tal manera que se nieguen al mundo, que se entreguen por completo a ti, a tu ministerio y a la obra que tú tienes, Señor, para que ellos puedan ir allende los mares, ir a lugares que ellos jamás pensaron, a predicar tu palabra. Yo te pido, Padre, que tú nos llenes con la unción de tu Espíritu y que los días por venir veamos la mano tuya moviéndose en beneficio nuestro. Y esto yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga. Nos miramos el jueves, si Dios lo permite.